Comenzar este miércoles increíble, poder estar reunidos y poder compartir este tiempo cada uno de nosotros aquí. A mí me anima mucho cuando es esta reunión porque sin duda Dios quiere levantar nuestro ministerio de hombres, queremos fortalecernos, queremos sin duda poner todo en manos de Dios, especialmente en este tiempo que no ha sido nada fácil, que vemos que la situación, oímos las necesidades en nuestro país, y sin duda necesitamos orar mucho a Dios, necesitamos depender mucho de Dios, pero más que nunca es cuando más necesitamos ser fieles en nuestra confianza, en nuestra seguridad, que estamos en sus manos y que pues tenemos también el mensaje para anunciar a otras personas que conozcan de lo que Dios nos ha dado y la fortaleza, porque aún dentro de nuestros miedos, inseguridades, podemos tener la seguridad y la confianza, es porque pues Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Podemos pasar tiempos difíciles, pero eso no quita nuestra fe ni nuestra convicción en nuestro Dios y lo que Él hace. Y bueno, estoy muy animado por poder compartir hoy vamos ya a nuestra cuarta clase de este taller de unos a otros, que la verdad es increíble porque estaba viendo mucho con lo que estamos viendo ya los domingos, y es como Dios hablándonos mucho precisamente a trabajar en nuestras relaciones, a trabajar en nuestra forma de convivir unos con otros. Y yo creo que en esta área, especialmente como hombres, tenemos que tomar mucha responsabilidad, tenemos que tomar mucho el deseo de aprender y de pedir a Dios que Él nos dirija, ¿verdad? Recuerden que este taller está pensado específicamente para nosotros como hombres, como lo que podemos hacer, por eso se llama a unos a otros, cómo podemos fortalecernos. La Biblia habla mucho acerca, muchas escrituras hablan de unos a otros, y no olvides el propósito principal es crecer y transformarnos. O sea, no nada más escuchar las clases o decir, ay, qué buena clase o algo, pero tenemos que pensar, crecer y transformarnos en nuestras relaciones, primeramente en nuestra relación con Dios y también entre nosotros. Entonces es muy importante como les decía en la clase pasada, de hacer un análisis y de no solo anotar, pero sí cuestionarnos y qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos transformar. Hasta el día de hoy hemos visto 4 clases. La primera hablamos de las relaciones de acuerdo con la gracia de Dios, y hablamos mucho de esta misericordia, esta oportunidad que tenemos gracias a que Dios, eh, a través de su Hijo Jesús, nos dio la oportunidad de poder estar en su presencia. Es una bendición que nos permite convivir con Él y convivir unos con otros. En la segunda clase aprendimos acerca de amándonos unos a otros, una necesidad muy grande en la iglesia, sin duda en el mundo, pero aún en la iglesia necesitamos aprender a amar como Dios ama, necesitamos aprender a tener esa convicción, la manera como Jesús nos amó, dio todo por nosotros, y esa es la expectativa que puso para nosotros, que nos pudiéramos amar los unos a los otros. Y en nuestra tercera clase hablamos acerca de aceptándonos y perteneciéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque también es importante quitar cualquier barrera, cualquier prejuicio, cualquier situación que se encuentre, que no nos permita podernos aceptar y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos unos con otros. Entonces, es muy importante esto, hermanos, pero sí quiero animarte mucho en este tiempo de profundizar. Para mí algo muy importante cuando yo recibo una clase es profundizar en ella, decir, no solo oírla, porque muchas veces oigo, pero se me quedan algunas cosas, pero repasarla y pensar, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo aprender de esta clase? ¿Qué me puede llevar al propósito que es transformación? Y yo creo que ese tipo de cosas a veces no, especialmente los hombres, nos cuesta trabajo hacer seguimiento a las cosas que nos ponen, o pensamos que, pues a mí no se me da tanto, pero otra vez debemos de cambiar esas expectativas. Quiero recordarte ahorita 5 preguntas que te hice en la primer clase que yo hice. Les puse 5 preguntas y te pedí que las anotaras, no sé si recuerdas, les dije, anoten por favor estas 5 preguntas, y cada reunión de hombres tenla ahí. ¿Para qué? Para que puedas anotar qué cambios o cómo has progresado, y ya llevamos a ir con esta, sería la cuarta clase, ¿verdad? ¿Qué son las preguntas que les puse? Bueno, la primera que preguntaba era,
¿quién es la persona con la que tienes la mejor relación en la iglesia? ¿Y por qué? Porque el taller precisamente habla de unos a otros, relacionarnos unos a otros. Y te ponía eso, piensa lo que quiero que piense ahora, ve la respuesta que pusiste en la primer clase y fíjate si ha cambiado o no ha cambiado esto, si ha cambiado esta pregunta. La segunda era, en escala del 1 al 10, ¿con qué frecuencia hablas con esa persona en el mes? O sea, es otra pregunta que tú, ya van 3 meses, este es el cuarto, puedes decir, ¿qué tal si no has hablado ni una sola vez con esa persona que es tu mejor relación? El propósito es hacernos ver, en verdad es mi mejor relación, y si esa es mi mejor relación, pues entonces estoy frito, porque entonces ¿cómo voy si con 4 meses no he hablado con esta persona que es con la que mejor relación tengo en la iglesia? Pues algo está pasando, ¿no? Algo tiene que cambiar. Entonces, precisamente por eso anotamos, para poder transformar y crecer en las áreas que Dios quiere que crezcamos. La otra pregunta era, en escala del 1 al 10, ¿cómo calificas la relación en términos de franqueza y profundidad? Porque muchas veces podemos estar hablando con una persona, podemos tardar horas, pero sin nada de profundidad. Yo puedo hablar acerca del fútbol, o puedo hablar del tenis, o puedo hablar de películas, o puedo hablar de muchos temas donde me puedo tardar horas, pero sin ser nada profundo. La realidad es, como hombres, a veces nos cuesta trabajo ser francos y directos y hablar con profundidad de nuestras necesidades o de las necesidades que vemos. ¿Ha cambiado eso en estos 4 meses? La pregunta número 4 era, en escala otra vez del 1 al 10, ¿cuánto buscas profundizar en tu vida y en la de otros discípulos? O sea, ¿cuánto buscamos? Porque a veces, y yo te lo digo por experiencia, muchas veces hablamos con alguien, decimos, bueno, pues si él no me dice nada, yo tampoco le digo nada y platicamos y ya se nos va el tiempo, ¿verdad? Y no profundizamos absolutamente nada. Entonces, muy importante entender cuánto profundizamos, cuánto buscamos. Y sí te pido que anotes para que cuando vuelvas a comparar, por ejemplo, la siguiente clase, puedas decir, a ver, yo vi esto y cambió, o cambié esto, o cambié el otro, o no sé, pensé que esta persona era mi mejor relación, pero me doy cuenta que tengo que buscar algo más, ¿verdad? Y la última pregunta, la pregunta número 5, era, ¿esta relación te ayuda a ser más o menos como Jesús? Saben, algo que es fuerte, pero es una realidad. Hay personas que nos acercan a Dios y hay personas que nos alejan de Dios. Aún en la iglesia. No estoy diciendo que te jalen a no creer en Dios, pero no hacer la voluntad de Dios, que no tienen como esa convicción. Entonces yo tengo que detectar en mi vida muy claramente qué personas me ayudan, porque la meta que yo tengo es llegar al cielo, llegar un día a estar con Dios eternamente. Y yo necesito personas que me ayuden a ser más como Jesús, porque si las personas me ayudan a ser menos como Jesús, pues obviamente va a ser muy difícil que yo llegue a la meta que tengo. Entonces yo espero que estas preguntas otra vez sean para ti una evaluación para tomar las cosas que debes de tomar, no para sentirte mal, aún si dijiste, mira, ni sé dónde están mis preguntas. Bueno, eso te ayuda a ver cuánto necesitas profundizar en las clases, en las reuniones y en la palabra de Dios para poder avanzar, porque si no, otra vez, como te decía, solo vamos a tomar clases. Vamos a empezar hoy con la clase. La clase de hoy se llama Enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Y me encanta este tema, me encanta porque es discipulado, porque es algo que toda mi vida he practicado, bueno, mi vida cristiana, y sin duda doy tantas gracias a Dios por poder haber sido ayudado y ser ayudado y poder enseñar y poder ser enseñado. O sea, agradezco mucho que existe o que Dios puso este principio dentro de nuestras vidas y que está tan marcado en la Biblia para que tú y yo podamos entenderlo con profundidad. Si tú y yo estamos en una relación de hermanos en la fe, porque creemos con la misma convicción que Jesús murió por nosotros, que Dios es el único Dios y Salvador y que Él nos llama para vivir una vida eterna con Él, necesitamos enseñarnos y amonestarnos con el propósito de crecer y de transformarnos para llegar a la vida eterna. Y eso es la base principal del discipulado. El discipulado es esta herramienta que Dios ha puesto no para abusar de ella, sino para aplicarla en nuestra vida diaria
y poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros para poder ser transformados. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y qué increíble escritura, ¿no? Qué increíble escritura que nos, específicamente aquí Pablo nos está poniendo dos cosas impresionantes. La primera es una exhortación a que Cristo habite con abundancia, no como migajas, no como derramando apenas, dice con abundancia en nosotros. Eso es lo más increíble que tenemos. Somos cristianos porque creemos en Cristo y Él debe de habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones, de una manera profunda. Y dice que con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. O sea, es muy importante entender este principio que sin duda es parte de la vida cristiana y lo vamos a llevar todo el tiempo porque si no, nunca vamos a crecer ni nunca vamos a ser transformados. La palabra enseñándonos viene del griego didasco y esta palabra da el significado principal es dar instrucción, enseñaros. El contexto que te estoy diciendo principalmente se aplica en ese sentido, en dar instrucción. Y entonces lo que nos está diciendo es que los cristianos debemos de tener la convicción, tú y yo, de enseñarnos unos a otros. No nada más yo a ti, pero tú a mí. O sea, unos a otros debemos de enseñarnos. Y en este grupo, los que estamos conectados ahorita, debemos de enseñarnos unos a otros. Debe ser una de las áreas principales en las cuales necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Esto es ¿cómo podemos enseñarnos? Dices, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, principalmente como cosas de cómo estudiar la Biblia, cómo orar, cómo poder tener una mejor relación de pareja, cómo puedo tratar, no sé, mis necesidades, cómo puedo vencer las pruebas, cómo puedo relacionarme mejor con las personas en mi trabajo. Esas son las áreas que cuando nosotros ponemos en práctica la enseñanza que Jesús nos da, que debemos de enseñarnos unos a otros. Hay muchas áreas donde podemos enseñarnos. Lo increíble de nuestra comunidad en Izcali es que tenemos hermanos de todas las edades. Tenemos hermanos solteros, tenemos hermanos casados, tenemos hermanos ya en la tercera edad, tenemos, o sea, hay una amplia gama para poder ser enseñados. Y los más grandes, la verdad, somos enseñados muchos por los jóvenes. Los jóvenes nos enseñan nuevas áreas, aún de nuestro carácter, de nuestras formas, que podemos ser transformados. Pero si nosotros cerramos la puerta, no vamos a dejar que fluya este principio que Dios nos ha dado. Pero el principio increíble de poder enseñar, dice, tiene una cláusula. No es nada más, ok, tú me tienes que escuchar y mira lo que te voy a decir. Tiene una cláusula, según leímos en la Escritura, y dice, básicamente dice, que es que habite la palabra de Dios con abundancia dentro de nosotros. Entonces, básicamente ese principio es la inmersión en la palabra de Dios. Para poder enseñarnos unos a otros, necesitamos estar plenos, abundantes de Cristo en nuestras vidas, tanto intelectualmente como prácticamente. Yo no puedo enseñar si no pongo en principios, si no pongo en práctica los principios de Cristo. Yo no puedo enseñar si no conozco a Jesús. Para poder yo hablar de Jesús, necesito conocerlo profundamente, necesito tener una relación íntima con Él para poder tener esa relación y poder enseñar a otros. Y lo que estamos aprendiendo, ¿qué significa eso de estar inmersos en la palabra de Dios? Pues estaremos preparados para enseñar a otros solo si estamos llenos de la palabra de Dios, es lo que literalmente no podemos entender, solo estando llenos de la palabra de Dios. Y eso es alguna convicción que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo llevas en la fe. A veces utilizamos la frase como, pues yo llevo tantos años.
Pues qué padre, llevo muchos años y he vivido muchas experiencias en mi vida cristiana, buenas y malas. Pero sabes, lo que más me reta cada año, y que es una pregunta que me hago, es ¿cuánto he crecido en mi conocimiento de Jesús? ¿Cuánto estoy creciendo? ¿Cuándo crecí en este año? Y si siento que me estoy estancando, siento que no estoy sorprendiéndome, porque algo que yo busco en la palabra es que me sorprenda, que yo diga, wow, mira lo que leí hoy, me sorprende. En el último tiempo, si te has fijado, te he estado compartiendo acerca de los salmos, porque estoy haciendo, aunado con un estudio en el Nuevo Testamento, estoy estudiando los salmos uno por uno y sacándole lo más que pueda, ¿verdad? Y me impresiona ver a Jesús reflejado en cada salmo, me impresiona verlo presente ahí y verlo y compararlo con el Nuevo Testamento, me inspira, me anima, me pone chinita la piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que me anima, me da la oportunidad de cada vez que descubro algo, querérselos compartir. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos dice, que debe de abundar Dios en ese sentido para que podamos compartirlos. Fíjate, Pedro, en esta escritura, vamos a ver aquí, te la voy a poner, segunda de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que enfrentó, como tú sabes, muchas pruebas, dificultades, en este punto está en su madurez cristiana y escribió en su segunda carta, fíjate lo que dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, o sea, él está poniendo las bases, lo que ellos deben de cuidar porque están en peligro de flaquear su fe. Dice, manténganse alerta, no sean arrastrados por el error de los libertinos, eh, por el error de esos libertinos. Pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Fíjate, Pedro, uno de los discípulos más viejos, el encargado principal que Jesús traía ahí como su segunda mano dentro del grupo de discípulos, ¿verdad? Y él está exhortando porque él sabe que la iglesia y los discípulos están pasando por pruebas muy difíciles. Están luchando con las ideas del mundo, como hoy en día. Hoy tú y yo estamos enfrentando algo radical, algo que nunca se había experimentado, al menos en nuestra época. En un mundo tan globalizado, esta pandemia se ha vuelto viral completamente. Si ya era, ahora es más viral todavía por las redes sociales, ¿verdad? Y nunca habíamos visto y oído noticias al segundo de una ciudad, de otra ciudad, ver qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Y eso nos tiene, pues obviamente con miedo, con inseguridad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, así como se difunde eso, también se difunden muchas otras cosas. Y una de las cosas que ahorita vemos mucho en las computadoras, en las redes, es el materialismo, es el disfruta, te lo mereces y mira, la pandemia puede pasar así, pero aquí puedes disfrutar. O sea, vemos cómo somos tan arrastrados a las ideas, ¿verdad? También de juzgar a Dios y dónde está. O sea, hay tanto que nos está jalando y Pedro lo que está en una época muy parecida, claro, en otro contexto, pero muy parecida en lo que el hombre puede sentir, está diciendo, pero más bien en este tiempo, que crezcas en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Qué increíble, mira lo que te estaba diciendo hace ratito, aquí Pedro lo está haciendo una realidad. Él nos está exhortando como discípulos, primeramente, a mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque en esta etapa es muy fácil, hermanos, no estar fieles. Es muy fácil buscar cualquier excusa, aún para conectarnos. Si tú puedes ver aún las conexiones de hermanos que hay ahorita, son muy pocos. Porque tal vez no, algunos tal vez no, porque algunos no pueden definitivamente por alguna causa y eso es muy entendible. Pero la realidad es que también hay mucho egoísmo y mucho orgullo, ¿verdad? De no estar o de dudar o de no poner la prioridad principal. Y por eso es que necesitamos, como dice la palabra, poder exhortarnos, es lo que Pedro está haciendo, exhortarlo a que nos mantengamos fieles, a no ser arrastrados, tal vez que tengan, ¿qué vas a perder el tiempo ahí en una reunión que luego la puedes ver? ¿Qué importa si la ves a la medianoche? A veces no entendemos que el vernos en la cámara, de ver sus caras,
es un aliciente para cada uno de los que estamos aquí, porque a mí me anima de pensar, no soy el único que estoy en esta pelea, estoy con mis hermanos, que es otra vez el contexto de este taller, unos a otros, cómo podemos fortalecernos, cómo podemos ayudarnos. Y obviamente aquí, en este contexto, necesitamos entender, obviamente, todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Entonces, Pedro está aplicando aquí básicamente las últimas enseñanzas que él recibió de Jesús, que tú recordarás perfectamente. En Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles, perdón, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjate, Pedro, en esta escritura que leímos, ya maduro, ya tiempo después, está recordando, está aplicando, fíjate bien, él está aplicando en la enseñanza que Jesús le dijo que nos enseñara, que le dijo a sus discípulos, enseñándoles a obedecer. Pedro siguió ese mandato fijamente hasta el final de su vida, enseñando y amonestando a los hermanos, sin duda, para que no cedieran en su lucha y en las pruebas que tienen. Yo sé que hoy tú estás pasando muchas pruebas, igual que yo, igual que mucha gente, algunos más fuertes, otras menos. Pero la realidad, hermanos, necesitamos entender que si no obedecemos las enseñanzas que tenemos en la Biblia, pues va a ser difícil, de verdad, que mantengamos esa firmeza, porque vamos a creer más los cuentos del mundo que la palabra de Dios mismo. Jesús con su vida vino a darnos el ejemplo de que Jesús murió, entregó todo por nosotros, dio su sangre hasta la última gota, para que tú y yo pudiéramos estar hoy conectados, escuchando de su palabra, que nos da esperanza y que nos da la oportunidad de tener un pensamiento diferente al que tiene mucha gente en el mundo. Y aunque estés pasando la lucha más grande, Dios te está diciendo, pero yo estoy a tu lado, porque Él dice en esa escritura, estaré con ellos hasta el fin del mundo. Quiere decir, Él no se iba a alejar, Él va a estar ahí. Pero la pregunta es, que siempre ha estado en la Biblia, ¿pero habrá fe cuando Jesús regrese? Cuando Él regrese a la tierra, ¿encontrará fe o qué encontrará? Pues depende si nos dejamos enseñar, depende si lo hicimos realmente nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí esta noche es, ¿estoy enseñando o estoy siendo enseñado en esa convicción? ¿Estoy creciendo en mi relación con Cristo de la misma manera? ¿Estoy conociéndolo más día a día? ¿Me estoy asombrando? Fíjate, una pregunta que te pudiera hacer hoy. ¿Qué te asombró hoy de Cristo en tu tiempo con Dios? ¿Hay algo que pudieras decir? ¿A mí me asombró esto? Tal vez dirías, híjole, ¿sabes qué? No me asombré porque hoy no pude leer la palabra. Pero hace un mes leí esto y me asombró esto. No, dice que crezcamos cada día en nuestro conocimiento de Jesús. Es tan importante, hermanos, y yo te digo, uno de los peligros cuando llevamos tiempo en la fe es creer que por el tiempo ya conocemos y desaprovechas la oportunidad de renovarte espiritualmente, de renovar las cosas viejas y asombrarte y buscar. En la Biblia está llena de pasajes que te van a asombrar y que te van a admirar de Jesús, el hombre que fue, el hombre que es y el hombre que vive y que habita en nuestras vidas. Necesitamos tener esa convicción, ¿verdad? Y algo importante que también él pone es que no necesitamos el título de maestros para enseñar a alguien. O sea, no es que, bueno, ese es un encargo de los maestros. No, yo no tengo el encargo del maestro, sin embargo, puedo enseñarte y tú me puedes enseñar, porque dice enseñarse unos a otros. Simplemente necesitamos aprender cómo enseñarnos unos a otros a hacer el mensaje y la voluntad de Dios. La otra palabra que Pablo utiliza, la otra palabra griega que se encuentra ahí, nutetegio, esta palabra traduce amonestándonos, o sea, es la palabra griega que se utiliza. Y otra vez, la traducción o el significado es advertir o aconsejar. O sea, para cuando oigas amonestar es al mismo tiempo, pues entenderlo como advertir o aconsejar, que es una de las cosas
principales del discipulado. Advertirnos de los peligros que podemos caer cuando nos alejamos de Dios, el consejo de cómo podemos salir de las situaciones. Por eso es tan importante, hermanos, que tengas una convicción acerca de la relación unos a otros. Yo tengo una convicción muy profunda del discipulado porque lo he aplicado por 30 años que he estado en la iglesia y 32 años, perdón, casi. Pero eso es lo que me ha fortalecido en el sentido de cuando he pasado pruebas, cuando ha habido un pecado en mi vida, cuando ha habido una situación, siempre ha habido alguien que me exhorta o me hace ver, no que me obliga, esa es una decisión si yo lo hago o no, pero que me advierte acerca de las consecuencias si yo sigo por el mismo camino. Y como he visto que funciona en mi vida, por ejemplo, me advirtieron de mi matrimonio hace 30 años, ¿verdad? Y yo doy gracias que me advirtieron, porque si no me hubieran advertido, tal vez yo ya no estaría casado. Pero gracias al haberme ayudado a abrir mis ojos, de darme cuenta por dónde andaba, recibir los consejos de cómo trabajar en mi matrimonio, hoy puedo gozar con mi pareja muchos años después. Y eso es lo increíble, eso es lo que podemos ver, eso es lo que podemos reconocer lo que está mal y ser transformados, porque Cristo, a través de su palabra, y es la que vamos a utilizar siempre para ser amonestados y para ser enseñados, es la que nos va a poner. Por eso es que necesita estar completamente tu corazón lleno, abundante de Cristo para que lo puedas hacer. Esta palabra se utiliza con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Tú la vas a ver continuamente en las diferentes versiones, puedes verla como advertir, aconsejar o amonestar, la vas a encontrar en las diferentes versiones que vas a ver, pero el punto principal es describe la forma como los cristianos debemos de involucrarnos unos con otros. Y otra vez, un ejemplo claro que podemos ver, aquí te voy a poner esta escritura, es cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso. Y a mí esta es otra escritura que me encanta, o sea, siempre me imagino la escena, me imagino cómo describe, o sea, puedo ver un Pablo tan sensible, puedo ver un hombre tan fuerte, pero al mismo tiempo tan sensible a las necesidades. Obviamente ya un hombre maduro, un hombre que ha pasado todas las pruebas y ahora está con ellos. Y fíjense cómo describe, cómo amonesta a estos hermanos, cómo los llama a pensar. Dice, así que estén alerta. Otra vez, fíjate, esa palabra es muy importante. Estén alertas, o sea, hay peligro, no creas que ya todo está bien. O sea, hay que cuidar, mantenernos en la expectativa que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice, estén alerta y recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. 3 años. ¿En medio de qué? De muchas lágrimas. Porque ese es el trabajo de amonestar. Es difícil a veces, causa mucho dolor, pero él tenía una convicción muy importante. ¿Sabes por qué? Porque los amaba. Y lo increíble es que esas personas que estuvo amonestando por 3 años, pues se convirtieron en ancianos, son los que estamos viendo que están llegando aquí, porque él dice específicamente, no habla de la iglesia en general, no he dejado de amonestar a cada uno en particular, o sea, se está refiriendo a cada uno de los que está ahí con él, que los había llevado, pero ahora ellos son los ancianos, porque esta reunión fue para los ancianos, su corazón estaba involucrado 100% con ellos, se había mantenido en sus relaciones cercanas, cómo ibas, cómo está, estaba completamente metido, esa era su convicción de Pablo. Y por eso estas personas siguieron ese ejemplo aplicando lo mismo, como ancianos aplicaron la misma enseñanza ellos a los discípulos. Y Pablo en sus cartas nos muestra, vamos a ver rápidamente en forma práctica esa relación de unos con otros. Primero, una de las cosas al amonestarnos que debemos de tener, amonestar y enseñar debe de haber un propósito. No es nada más por decir, mira, bien, hay un propósito. Y fíjate lo que dice la Biblia. Colosenses 1:28 dice, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, Pablo, siempre que amonestaba a alguien, siempre que enseñaba a alguien, había un propósito. Buscaba la sabiduría, ok, ¿cómo voy a hablar con él? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a estar?
que obviamente esa sabiduría no viene de la nada, viene de una relación con Dios, definitivamente es sabiduría espiritual. Acuérdate, la sabiduría es el temor a Dios, el de poder temer, esa es la principal sabiduría que podemos tener, ¿verdad? Y él amonestaba con ese propósito, pero su meta de él cuando los amonestaba no era como, mira, ya te agarré donde te quería agarrar, ya te encontré el lado flaco. No, el propósito de él era muy claro: presentarlos delante de Dios como hombres perfectos en Cristo. O sea, él tenía ese compromiso, que fuéramos transformados, que fuéramos llevados a esa expectativa. Yo no sé si a ti no te anima, pero a mí me anima. Me reta mucho, pero me anima mucho pensar que ese es el principio de unos a otros, que esa es la base de unos a otros para ayudarnos. La otra cosa que vamos a ver, enseñándonos y amonestándonos, no es algo exclusivo de los líderes. A veces pensamos, bueno, allá el líder si lo ve y él le dice o él le habla o él se interesa, no, es una convicción de todos. Fíjate, ahí en Romanos 15, versículo 14, dice: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro, o sea, Pablo estaba seguro, estoy seguro que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo veía positivamente las cosas de cada uno de los que está refiriendo, ¿verdad? Pero está hablando que Dios nos ha capacitado, estamos capacitados para instruirnos. No necesitamos ser líderes o servidores o encargados de algo o estar en un ministerio o tener un rol dentro de la iglesia para poder llamar a alguien o dar un consejo o enseñar. Al contrario, yo respeto mucho, me quito el sombrero con las Noemís, me quito el sombrero con los hermanos mayores, porque hay tanto que podemos aprender de ellos a pesar de que no tengan un título o un rol o un liderazgo específico. Yo aprecio los corazones y aprecio su vida y aprecio el amor a Dios, que eso es algo que nos pueden ayudar a instruirnos y estar muy metidos y entender lo que Dios, la expectativa que Dios tiene. Entonces, podemos amonestarnos unos a otros, pero no lo hacemos por egoísmo, no lo hacemos o lo hacemos con una mala motivación y no con la que vimos anteriormente. Recuerda, la anterior decía que debemos de hacerlo con un propósito de presentarlos fiel, no de acusar a un hermano, o no, sino que realmente se ha transformado en áreas que necesita ser transformado. Y la otra cosa que también vemos y aprendemos, dice: enseñando y amonestando cuando hay necesidad. Fíjate, también eso es algo muy importante. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Fíjate, Pablo pone aquí tres necesidades muy claras. Primera, amonesten a los holgazanes. Está hablando cuando hay pecado, cuando es obvio que hay obviamente aquí se refiere precisamente a la flojera, pero obviamente nos está hablando que podemos tratar, amonestar es poder tratar cuando hay un pecado, entonces podemos amonestar. Pero también dice que estimulen a los desanimados. ¿Cómo? Pues amonestándonos con consejos, o sea, con advertencias de cómo quitar ese desánimo, qué consejos podemos a través de la Biblia llevar. Y ayuden a los débiles. O sea, cuando una persona está débil, necesitamos primeramente, la persona débil debe ser muy abierta para poder ser ayudado, porque muchas veces no pueden ser ayudados porque quieren disfrazar las cosas para que no se vea tan mal. Pero cuando uno se da cuenta de su necesidad de Dios, uno necesita ser muy abierto con sus necesidades, reconocer las realidades y entonces fácilmente se puede entrar y dar ayuda a esas necesidades. Entonces, también habla que seamos muy pacientes. Está hablando acerca de poder poner todo esto con mucho cuidado, con mucha paciencia, no es de la noche a la mañana, pero necesitamos, eso es lo que lleva. Tal vez tú vas a hacerle ver a algún hermano o ayudar, o tal vez vas a ser ayudado en algún área, y no va a ser de la noche a la mañana que lo vas a cambiar. Tal vez va a tomar un tiempo en lo que vas procesando y reafirmando los cambios. Pero el ejemplo que te puse al principio es un ejemplo muy claro. Si de la primera reunión que tuvimos al día de hoy ni siquiera has anotado las preguntas,
eso te puede hacer ver que hay una necesidad en tu carácter como discípulo. Hay una resistencia a ser ayudado o no ves la importancia de ser ayudado. Entonces, todas estas cosas son para que reflexionemos, hermanos, y podamos entender que todos, sin excepción, necesitamos enseñarnos y amonestarnos. Y Pablo, en su carta a los Efesios, puso una expectativa increíble, que es lo que más me encanta. O sea, todo esto que hemos aprendido ahorita tiene un principio que Jesús ya lo había dado, Pedro lo aplicó, los primeros discípulos lo aplicaron y Pablo también lo aplicó y todo aquel que se preste de ser cristiano tiene que aplicar este principio. ¿Cuál es ese principio que Pablo estaba poniendo? Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. San Pablo está recordando una expectativa muy grande de Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? Con mucho amor. Aún a las personas que fue duro, duro en el sentido confrontar su pecado, lo hizo con mucho amor. Personas que estaban viviendo en pecados fuertes, la manera como Jesús los amonestó fue con mucho amor. Y ese es el mismo principio que Pablo está poniendo aquí. Dice, sino que hablando la verdad con amor. Yo te quiero animar mucho que cuando tú hables con alguien, puedas hablarlo con amor. Con estos principios que te he dado ahorita acerca de cuál es el propósito, hay un propósito para ayudar, hablar esa verdad con amor y exhortar no es algo que me tengo que, si es algo que yo creo que debo de hablarlo, debo de platicarlo, hablarlo con amor y decir, hermano, mira, te aprecio mucho, pero yo he visto esta necesidad en tu vida, yo he visto que hay un patrón, quiero ayudarte, no te estoy criticando, quiero ayudarte a poder transformar eso. O sea, esa es nuestra convicción que tenemos que tener. Entonces, cuando estás enseñando, este es un principio muy grande, la verdad y el amor, hablar con ese amor profundo, ¿verdad? Hablando con mucha profundidad, con el propósito de crecer en esas áreas en nuestras vidas y sin duda ser más como Jesús. Entonces, hermano, yo espero que esta clase, la cuarta de nuestro taller, unos a otros, de verdad pueda ayudarte a mirar con más profundidad la importancia del discipulado. Si en este tiempo, aún de pandemia, que hay tanta necesidad, no has buscado ayuda, estás solo, no abres tu corazón, corres un gran peligro, hermano, corres un gran peligro. Tal vez ahorita estás conectado, pero tal vez yo veo, así lo veo yo, como las cámaras, si una cámara se va apagando, es como cuando Satanás nos roba el mensaje. Ya no me conecto. Al principio me conectaba, luego ya ni prendo la cámara, ya no prendo el audio, ya no prendo nada, nada más que estar ahí. Luego, de repente ya ni mi cámara va a estar ahí. ¿Por qué? Porque no vi mi necesidad, porque no aproveché la oportunidad de ser transformado.